Muy bien, pues en primer lugar agradecer a Maru que me haya invitado a esta ciudad preciosa, pequeña, manejable, como es Zamora. Para mí es un auténtico placer estar aquí. Muchas gracias a todos ustedes por venir a compartir un rato con las momias egipcias, de las cuales seguramente que hayan oído hablar mucho o incluso visto alguna película o leído algún libro, y vamos a tratar de desentrañar un poquito qué es la momificación egipcia y sobre todo por qué los egipcios tenían esta necesidad de hacer momias y cuál es el sentido de ese esfuerzo tan grande que todo un imperio hizo durante más de 4.000 años. Vamos a comenzar. Lo primero que hay que comentar es que las momias no es una cosa exclusiva egipcia. Hay momias en muchas partes del mundo, como ven en esta diapositiva. Hay momias prácticamente en todos los continentes. Momias en Norteamérica, momias en México, momias en Sudamérica, momias en Europa, momias en África, momias en Asia, en Japón, en China, en Filipinas, en Indonesia. Hay momias en todos los lados. Las momias son muy atractivas. Aquí he puesto algunas, pero hay muchas más, y como ven están repartidas por toda la geografía mundial. Incluso entre culturas y sociedades que no tenían contacto entre ellas para nada. Y sin embargo fabricaban momias también, igualmente. Las momias más antiguas no son egipcias. Las momias más antiguas son peruanas, chilenas, de estar en la costa pacífica, que tienen alrededor de unos 7.000 años. Las momias egipcias tienen, las más antiguas, tienen aproximadamente 5.000 años, un poquito más, 5.000 y pico. Y las últimas egipcias fueron cuando el cristianismo se impuso en el Imperio Romano y se prohibió la momificación. Eso ocurrió más o menos en el siglo IV o V de nuestra era, aunque se siguió momificando gente hasta el siglo VI, más o menos. Claro, durante 4.000 años la momificación se dio en Egipto y se dio con muchos cambios. Claro, en 4.000 años pasan muchas cosas, como se pueden imaginar ustedes. Pero las momias egipcias, aun no siendo las más antiguas, son las más sofisticadas, las más cuidadosamente realizadas. Vamos a ver por qué, ¿vale? Lo primero que hay que comentar es que la momificación, como ha dicho Maru en el prólogo del libro, no sé si hay un móvil por ahí, está funcionando. Digo que la momificación no solamente era una cuestión religiosa, sino que era una cuestión económica muy importante. O sea, la momificación está en el centro de la economía egipcia. Luego vais a ver por qué. Y por lo tanto no se puede entender, no se puede estudiar, no se puede comprender, no se puede querer, no se puede amar la sociedad egipcia sin conocer la momificación, porque estaba en el centro de su vida. Claro, todos hemos oído hablar de las momias, todos hemos visto alguna película de momias. Realmente la momificación atrae mucho. Aquí tenemos un cartel de la película de Boris Karloff, la primera que se hizo sobre momias, de 1932. Y ahí, en la parte izquierda, tenemos a Boris Karloff vestido como una momia. Y esa caracterización nos ha llegado a todos. Todos, cuando pensamos en una momia, pensamos rápidamente en esa figura que veis ahí. Y luego arriba, a la derecha, tenemos otro hito importantísimo en la egiptología, que es el momento en que Howard Carter descubre la tumba de Tutankamón. Ahí tenemos a Howard Carter viendo la momia de Tutankamón dentro del último de los 4 sarcófagos de oro en el cual estaba incluido. Esto ocurrió en 1922, hace 102 años ahora.
pero Tutankamón sigue presente en nuestras mentes, en las mentes de los niños también, y en la mente de todo el mundo que habla de el Antiguo Egipto. Y quizá tiene mucho que ver lo que vamos a ver ahora. Primero hay que comentar que a la pregunta de que qué es una momia, hay que responder que es cualquier ser vivo que está conservado artificialmente. No tiene por qué ser solamente humano. Aquí tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, un carnero y peces de diferentes tipos. También perros. ¿Veis? La momia esta que está aquí abajo es un halcón. En una de las estancias del proyecto Yehuti, que es una tumba que tiene muchas salas que se interconexionan entre sí y demás, pues en una de ellas hemos encontrado 10.000 momias de ibis, 10.000 y de halcones, que se van acumulando ahí. Tengan ustedes en cuenta que ahora mismo cuando la gente va a una iglesia, puede llevar algún presente, un ramo de flores al santo que sea o lo que fuera, ¿no? Encender una vela o cosas semejantes. En el Antiguo Egipto lo que se hacía era comprar momias de animales relacionados con el dios para presentárselo, para ofrecérselo. Y por lo tanto los sacerdotes tenían un suculento negocio con esto. Vendían las momias de los animales, la gente se los compraba y luego ellos los almacenaban, como por ejemplo en esta sala que hemos encontrado 10.000. Y es una cosa curiosa porque hay momias que están completas, como esta que ven en este lado de aquí, está completa, pero hay otras momias que no, están a medias o incluso que no tienen nada dentro. Realmente muchas veces de un animal sacaban varias momias o incluso hacían embalajes de momias que no tenían nada dentro. El que lo compraba no sabía si había algo dentro o no. Estos son momias de ibis y de aves, pero también hemos encontrado, por ejemplo, estas momias que son momias de musaraña, que son muy, muy pequeñitas. Ven, la momia, o sea, el paquete de la momia está en una mano. De estos hemos encontrado cientos. También serpientes, también perros, como en este caso. Este es un caso verdaderamente interesante. Este que veis aquí. Aquí encontramos dos momias, este era un hombre y una mujer que estaban juntos, y un perro momificado que está aquí abajo, a sus pies. No sabemos exactamente si sería un animal de compañía suyo, o bueno, pero el caso es que estaban juntos. En este otro es un perro que tenía un collar con cuentas, o sea que realmente era un animal querido. Claro, las momias han sido objeto de atracción y de comercio también. En la Edad Media, el polvo de momia se utilizó muchísimo como medicamento. Se utilizaba para prácticamente todo, era como el bálsamo de Fierabras, valía para todo. Curaba cataratas, curaba hernias, sobre todo venía muy bien para la virilidad, venía muy bien para no envejecer. Claro, qué mejor que tomar un polvo de momia de miles de años para no envejecer. Y era muy, muy requerido, sobre todo por las altas capas de la sociedad, que hacían verdaderos esfuerzos económicos por coger una momia, machacarla, hacer polvo y luego literalmente comérsela. O sea, lo que hacían eran brebajes con ello, ¿no? Claro, aquí tenemos a Napoleón, que fue en su famosa campaña egipcia. Hay una película ahora que han estrenado hace poco, que hay una parte de la película habla de esto. Napoleón fue allí, vio muchas cosas, conquistó muchas cosas, pero se trajo a Francia muchas cosas también. Muchas de las que están en el Louvre las trajo Napoleón. La famosa piedra Rosetta, pues es una cosa que extrajo él, ¿no? Y se la llevó a Francia. Ahora está en el British, pero
en un primer momento fue Napoleón. Bueno, en el ejército de Napoleón, como en todos los ejércitos de esa época, viajaban también científicos, que iban apuntando cosas y también dibujantes que hacían dibujos sobre lo que se veía y demás. Y cuando volvieron, se desató una egiptomanía en Francia y en toda Europa, porque era muy atractivo, las pirámides, la esfinge, todos los dibujos que se hicieron allí tuvieron un éxito tremendo en Francia. De tal manera que luego en la Inglaterra victoriana, como veis aquí, se puso de moda en las fiestas de la alta sociedad comprar una momia para desenrollarla, a ver qué había dentro. Entonces se hacían fiestas, normalmente había un maestro de ceremonias que solía ser médico, y entonces iba desenvolviendo poco a poco, sacaban pequeños amuletos, sacaban cosas, con las luces apagadas, las encendían para dar una sensación de espectáculo, ¿no? Y aquí tenemos esto de aquí, es un cartel de un teatro en Nueva York que se podía comprar entradas para ver desenrollar una momia egipcia. Como veis, la momificación atrae muchísimo. Bueno, están ustedes aquí sentados precisamente por eso, ¿no? Pero la pregunta que nos hacemos todos los científicos cuando observamos un hecho que queremos estudiar es el por qué. ¿Por qué la momificación ocupa ese puesto central dentro de la religiosidad y de la vida cotidiana egipcia? Y tengo que decirles a ustedes que la momificación no es una cosa de culturas antiguas y de gente que no estaba preparada ni nada por el estilo. No, 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 no. Hoy en día hay momias que reciben cientos de visitas diarias. Aquí tenemos la momia de Lenin, que está en la Plaza Roja, y que todos los días hay colas de 2 y 3 horas para verlo. Seguramente si Lenin estuviera enterrado en una tumba, iría gente a verlo, sí, pero yo creo que menos. El hecho de que sea una momia atrae muchísimo. Y está tal y como la ven ahí, pero no solo Lenin, Mao Zedong, que está en la plaza de Tiananmen, con un mausoleo impresionante, también está allí y también hay todos los días colas para verlo. Ho Chi Minh, el famoso vietnamita que plantó cara a los Estados Unidos, también hay un mausoleo tremendo en Hanoi. Durante horas está la gente con un calor inmenso, llevando coronas todos los días. Hay como 20, 30 coronas para Ho Chi Minh. ¿Por qué? Pues porque está momificado. Y no solamente políticos o gente importante desde un punto de vista geoestratégico, ¿no?, sino también esta mujer que veis aquí, que es Eva Perón, que está también momificada. Y con la momia de Eva Perón podríamos montar otra conferencia otro año, porque les puedo contar que viajó muchísimo, se cruzó el Atlántico varias veces y tiene una historia muy truculenta. No es el momento de hablar de ella. Pero también personajes religiosos, incluso cristianos, como Juan XXIII, está momificado. Y es un caso bastante curioso. Juan XXIII murió, se le embalsamó, y a todos los papas y los reyes también se les lleva a un sitio primero que se llama pudridero, donde están varios años allí. Y cuando ya el cuerpo ha decaído y está en el esqueleto y demás, se le lleva al lugar que va a reposar final. Bueno, pues con Juan XXIII se hicieron igual, pero le habían embalsamado antes y además le habían puesto un sarcófago de cristal como el que ven ustedes ahí. Resultante, el día que le iban a sacar de la zona temporal donde estaba puesto y le llevaban a la zona donde están todos los papas, la plaza del Vaticano estaba llena de fieles que estaban esperando ese momento. Sacan el sarcófago de Juan XXIII en el cristal, lo sacan y lo llevan al otro lado y todo el mundo ve que está incorrupto. Y entonces todos se hincan de rodillas y dicen santo súbito, que significa que le hagan santo en ese momento. Porque la momificación está unida mucho a la santidad. La gente se cree que cuando hay algo que no es corrupto, es que está tocado por la varita de los dioses. Todas nuestras iglesias tienen
cientos, miles de reliquias que son realmente partes de cuerpos momificadas. El brazo incorrupto de Santa Teresa, el brazo de San Vicente en Valencia. Podemos estar así hablando años. ¿Por qué? Porque la momificación nos lleva a un escenario de magia, de que esa persona, esa parte, está tocada por los dioses. Ha sido bendecida de alguna manera y no se ha podrido. Volvamos al Antiguo Egipto. ¿Por qué la momificación? Hay que decir que en el ideario cristiano, que es occidental, del cual seamos o no creyentes, hemos estado todos culturalmente educados, una persona se divide fácilmente en cuerpo y alma. En el Antiguo Egipto eso no es así. El cuerpo está por un lado, es verdad, pero el alma se divide en todas estas cosas que no voy a entrar en ellas porque son muy complicadas. Voy a entrar en algunas de ellas. Pero es muy interesante que sepan ustedes que no hay un alma y un cuerpo, sino hay un cuerpo y luego muchas cosas que forman el alma. Entre las cosas están todas estas que veis aquí, algunas son ligeramente famosas como esta, el Ba. El Ba está representado por un pájaro que normalmente es un pájaro migratorio como una cigüeña, como ven ahí, que tiene la cabeza del difunto. ¿Y por qué es un pájaro? Porque el Ba es el alma que se mueve, el alma que puede entrar y puede salir. Sale del cuerpo, va al cielo, digamos, a los sitios donde están los dioses, está placenteramente allí y luego por la noche tiene que volver al cuerpo. Fíjense ustedes lo que digo, tiene que volver al cuerpo. Si el cuerpo desaparece, el Ba no tiene en dónde volver. Por lo tanto, mantener el cuerpo es fundamental para conseguir la eternidad. Si el cuerpo se pudre, si el cuerpo desaparece, no hay posibilidad de un viaje a la eternidad. De ahí que los cuerpos de los muertos tengan que ser conservados y conservados muy bien. Eso lo van a ver ustedes ahora. Este Ba, ya digo que es el alma que va y viene. Otra cosa que se ha hecho famosa en España también, en muchos círculos, es el Ka. ¿El Ka qué es? El Ka es como la chispa de la vida, que dirían los de Coca-Cola. Es lo que diferencia a una persona viva de una muerta. Una persona viva tiene energía, una persona muerta ha perdido esa chispa. Realmente el Ka, lo que yo hago cuando alimento el Ka es renacer, que otra vez tenga esa chispa. Por eso las tumbas egipcias están llenas de ofrendas, de comidas y demás, y si no se les lleva físicamente, se les escribe, la pared se les pinta para que ellos puedan disponer de esos alimentos, para que el Ka pueda funcionar. Otra cosa que es muy importante para los egipcios es el nombre. Ellos pensaban que una persona existía mientras su nombre era recordado, cosa que creo que es bastante inteligente. Cuando los nombres de las personas desaparecen, la memoria de la persona desaparece. Yo, por ejemplo, sí me acuerdo del nombre de mis abuelos, pero de mis bisabuelos ya no, y de mis tatarabuelos nada. Han desaparecido, el nombre ha desaparecido, esa persona, el recuerdo de esa persona ha desaparecido. Y eso a los antropólogos, los arqueólogos nos viene fenomenal, porque los egipcios ponen el nombre en todos los sitios que ellos pueden y lo ponen repetido muchas veces. Entonces en las tumbas se puede saber quién era el dueño de esa tumba por el nombre que está puesto ahí. Además, se cuidaban mucho de que no se borrara, y por eso muchos de los nombres están tallados en la roca con una profundidad tremenda, como estos que veis aquí de Ramsés III, que es en el templo de Medinet Habu, que son unos cartuchos inmensos que pueden meter la mano prácticamente dentro. Porque claro, si yo me llevo mal yo soy el faraón de ahora, pero me llevo muy mal con el faraón anterior y quiero fastidiarle su eternidad, ¿qué tengo que hacer? Borrarle el nombre. Fíjense ustedes en este panel que es del templo de Hatshepsut. Hatshepsut es una mujer faraón, es una de las mujeres faraones que ha habido en el Antiguo Egipto. Empezó siendo la madre, la faraón, mientras su hijo era joven, Tutmosis III.
pero luego le cogió el gusto y no le dejaba el trono. Total, que Tutmosis III, que es el nombre que está puesto ahí, está perfecto, cuando sube al poder, machaca el nombre de Hatshepsut al lado, lo pica. Es lo que se llama en historiografía damniato memoria, o sea, borrar la memoria. Borro el nombre, desaparece esa persona. Menos mal que tenemos otras cosas y sabemos quién era Hatshepsut, pero si no, pues veríamos eso punteado y no sabríamos quién era. Otra cosa muy interesante de los egipcios es esta víscera, el corazón. El corazón para ellos era muy importante, por dos cuestiones. Primero, era la víscera donde residía el pensamiento, las emociones, el amor, la inteligencia. También era la víscera que se movía para que la sangre fuera por el cuerpo. Tenía esa dualidad. Esto nos ha llegado a nosotros ahora. Nosotros sabemos que los sentimientos no están en el corazón, están en el cerebro. Pero cuando Pepito quiere a Juanita, ponemos Pepito corazón Juanita. No ponemos Pepito cerebro Juanita. Y cuando una persona es muy mala, decimos, esta persona no tiene corazón. O cuando hace cosas malas, decimos, tiene un corazón negro. Lo habéis oído muchas veces, ¿verdad? Realmente esto viene del Antiguo Egipto, como muchas otras cosas que vais a ver aquí, que parece que son inventadas por nuestra religión y no es así. Claro, el corazón, ¿por qué era importante? Porque cuando una persona fallecía, y para llegar a la eternidad tenía que pasar una serie de pruebas. Era como una gincana. Si vais a las tumbas egipcias, veréis que hay una serie de puertas donde hay unos demonios con unos cuchillos y tal. Esos demonios están esperando a que el muerto pase por allí, le hacen preguntas y él tiene que responder bien. Por eso las paredes de las tumbas egipcias están llenas de indicaciones para los muertos, para que sepan responder bien. Van pasando pruebas hasta que llegan a la última, que la vamos a ver ahora, que es el pesaje del corazón. Por eso algunas momias extraían las vísceras, como vais a ver luego, pero el corazón no, como esta momia que ven aquí. Una momia que está violentada, saqueada por los saqueadores. La mayoría de las momias están rotas, como esta de aquí. Están rotas por los ladrones, por los saqueadores, que rompían el cuerpo para extraer los amuletos, que normalmente eran de metales preciosos, y luego poderlos vender o fundir o lo que sea. Y nos encontramos, la mayoría de las veces las momias están así. Yo diría que de cada 100 momias que he estudiado, a lo mejor 5 están sin abrir, las demás están todas saqueadas. Esta, por ejemplo, el estar saqueada nos ha venido bien, porque se ve el corazón perfectamente conservado, en su sitio además. ¿Y por qué el corazón era tan importante? Pues porque la última prueba era esta, el pesaje del corazón. Se coloca el corazón del difunto en un platillo de la balanza y en el otro se coloca una pluma. Fíjense ustedes, una pluma que no pesa nada. Y la pluma tiene que ser más pesada que el corazón. Si se dan cuenta en el dibujo, el platillo de la pluma está ligeramente más abajo que el del corazón. Eso significa que esa persona no tiene el corazón lleno de malas acciones y por lo tanto puede pasar la última prueba. Aquí tenemos a Anubis, que es este dios con la cabeza de chacal, que está pesando el corazón, y al lado tenemos una diosa que se llama Amit, que tiene patas de hipopótamo, cuerpo de león y cabeza de cocodrilo. Y esta diosa, que es una diosa mala, digamos, está esperando por si el corazón pesa más que la pluma para comérselo. Y si se come el corazón, se acaba el cuento, ya no puede pasar a la eternidad. O sea que el corazón para ellos era muy importante. Fijaros en este papiro, que se repite mucho, hay muchas copias de esto, en diferentes épocas y todo. Es como un cómic. Primero, a la izquierda vemos a Anubis que lleva de la mano al muerto, al señor que paga ese papiro. En este caso era un señor llamado Senefer. Bueno, pues le lleva a la última prueba.
luego vemos que Anubis está pesando el corazón en esa balanza con Amit, con la diosa esta que hemos hablado, mirando a ver qué pasa. Luego está Tot al lado, que está tomando nota. Diciendo que es verdad que el corazón es más liviano que la pluma y puede pasar. Ha pasado esa prueba y es Horus, el hijo de Osiris, el que le acompaña al muerto a presentarle a Osiris, que es el dios del inframundo, el dios de los muertos. Abro un pequeño paréntesis para explicarles a ustedes que las cabezas de los dioses tienen mucho que ver con lo que hacen los animales. Los chacales son animales carroñeros, que cogen animales muertos o trozos de animales muertos, se los llevan a cuevas, los entierran. O sea, se los llevan al inframundo, al país de los muertos. Por eso Anubis tiene cabeza de chacal. Y Tot, que es un ibis que tiene el pico muy alargado y que come los ibis en los sitios palustres donde hay lagunas, pasan el pico por el suelo y van cogiendo pequeños insectos. Parece que están escribiendo con el pico. Por eso Tot es el dios de los escribas. O sea, todo tiene un porqué, no se crean ustedes que es una cosa que sale porque sí. Y ahora, en la siguiente diapositiva, he traído esto para que vean ustedes cómo influye hoy en día incluso la religión egipcia en nuestra percepción de lo que es el más allá. Arriba está el papiro de Senefer, 1500 antes de nuestra era. Y abajo está ese políptico fabuloso de Van der Weyden, de 1500 después de nuestra era. O sea, entre uno y otro hay 3000 años. Vamos a ver paso a paso para que vean ustedes las similitudes. Miren, arriba hemos visto ya que Anubis está pesando el corazón, ¿verdad? Ahora vamos a ver aquí que el arcángel San Miguel está pesando también, tiene una balanza, y está pesando las almas de los muertos. Y además, vemos que los muertos están saliendo de las tumbas para pasar por este juicio final. Y los buenos pesan menos que los malos. Los malos van a ir al infierno y los buenos van a ir al cielo. Y presidiendo todo sentado está Jesús. Aquí presidiendo todo sentado está Osiris. Aquí vemos que los buenos se dirigen a una puerta, que se parece muchísimo a esto, a esta tienda que ven aquí, y hay un ángel que los está llevando, los está metiendo dentro, como está haciendo Horus aquí arriba. Y además, ya para terminar todo esto, si se fijan ustedes, aquí está Senefer, que está rindiendo pleitesía a una serie de dioses buenos para que le ayuden en esta prueba. Y aquí tenemos una serie de santos que están colocados exactamente igual, y junto con la gente con los dos que han pagado el políptico, para que les ayuden a llegar al sitio bueno. Yo creo que el paralelismo es espectacular, con 3000 años de diferencia. Es una de las muchas cosas. Cuando Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón, descubrió 5000 objetos dentro de la tumba. 5000. No están expuestos todos en el museo de la Plaza Tahrir. Ahora los quieren exponer en el nuevo museo, que lleva años intentando abrirse, que no. Y bueno, hay de todo lo que se pueda imaginar, o sea, de ropa, camas, sillas, todo el ajuar para que una persona haga su vida en el otro mundo. Y le preguntaron a Howard Carter, joyas impresionantes, que qué era lo que más le había impresionado de la tumba de Tutankamón. Y él dijo que las flores que le habían llevado a Tutankamón y le habían dejado encima de los sarcófagos. Y se encontraron igual. Nosotros hemos encontrado en el proyecto de Yehuti ramos de flores perfectamente conservados. El clima egipto tiene esto, se conservan las cosas fabulosamente. Porque la palabra flor significa también vida. Entonces, cuando nosotros llevamos flores a los muertos, realmente lo que le estamos llevando es vida. No nos damos cuenta de eso, y el día de Todos los Santos llevamos un ramo de flores a nuestros difuntos.
pero realmente es una tradición egipcia también, de las muchas que hay. Fíjense en esta puerta de una iglesia de Sarajevo, que es mucho más claro, este es del siglo IX, y se ve fabulosamente el arcángel San Miguel, que está pesando a las almas, que son momias, y el fiel de la balanza es una momia. O sea que más claro el agua. Bueno, vamos a meternos ya en lo que es la momificación. ¿Cómo se conseguía una momia? Vamos a pensar en una persona que muere, que fallece, y vamos a ver todos los pasos que se daban, cuánto tiempo se empleaba, qué elementos se utilizaban para conseguir al final de todo ese proceso una momia. Lo primero que hay que decir es que cuando una persona fallecía, se contrataba a un pregonero que iba por el pueblo diciendo se ha muerto fulanito. Entonces todo el mundo ya sabía que se había muerto, iba a su casa pues para dar lo que llamamos nosotros pésame, ¿no? Y las mujeres de la casa salían a las calles desnudas de medio cuerpo para arriba, chillando, arrancándose el pelo. Se contrataban plañideras también, que hacían esto bastante bien. Incluso se sabe que se ponían pelucas postizas para arrancarse el pelo sin hacerse daño, claro. Y iban por las calles gritando y se ponían con barro encima del cuerpo y todo para expresar esa pérdida, ¿no? ¿Cuánto duraba esto? Pues duraba 3-4 días. 3-4 días, que es lo que ahora los más jóvenes no lo saben, pero los que tenemos una edad ya, yo he ido a ver a mi tío abuelo que se murió y tal, ¿y dónde estaba mi tío abuelo? En su casa, en la cama. Y no estaba un día, estaba 2 o 3 días, porque el hijo que vivía en Barcelona tenía que venir y los trayectos no eran como son ahora. Entonces, este periodo de 1 o 4 días que los egipcios tenían y que se ha mantenido en muchas culturas, tiene mucho que ver con los primeros síntomas de putrefacción. O sea que en los primeros 4 días el cuerpo todavía se mantiene, luego empieza a oler, empieza a cambiar y entonces ya hay que enterrarlo o hay que hacer lo que sea. Bueno, el caso es que cuando esos 4 días terminaban, se le llevaba a lo que los egipcios llamaban la casa de la purificación, que es donde estaban los embalsamadores. Los embalsamadores, debo de decir, que eran familias que se dedicaban a esto por generaciones, y no eran muy bien vistos. Así como los médicos egipcios tenían mucha fama y vivían muy bien, los embalsamadores no. Los embalsamadores no, porque claro, trabajaban con muertos, olían muy mal. Normalmente las casas estas de la purificación estaban fuera de las ciudades, en sitios altos donde corría el aire, porque todos los muertos que tenían adentro olían, claro. Los embalsamadores tenían muchos problemas para conseguir pareja, para conseguir matrimonio. Se solían casar entre personas de la misma familia. Ni las prostitutas querían ir con ellos. Heródoto, que es un cronista griego que fue a Egipto en el siglo IV antes de nuestra era, cuenta que cuando una mujer joven y bella moría, se le llevaba a la casa de la purificación no pasado 4 días, sino pasado 6 o 7, para que no abusaran de ella. O sea que fíjense hasta qué punto los embalsamadores tenían no eran muy reconocidos, ¿eh? Bueno, ¿qué se hacía? Lo primero que se hacía con el cuerpo cuando se llegaba era limpiarlo. Se le bañaba con una solución de agua con sal. Recuerden el tema de la sal porque es muy importante, lo vamos a ver luego. Algunas veces se le depilaba, sobre todo si eran sacerdotes. Hemos tenido nosotros momias de sacerdotes que están absolutamente depilados, el pubis, los sobacos, la cara, el pelo. Otras momias, sin embargo, tienen pelucas y tienen tocados y tienen peinados, o sea que no todo el mundo lo hacía. Se utilizaban unas mesas de momificación como esta que ven aquí, que son mesas potentes, donde se colocaba el cuerpo y que los fluidos del cuerpo que iban soltando se iban recogiendo, como ven ahí en esa fotografía que tengo ahí. Se han conservado bastantes mesas de momificación. Lo primero que se le hacía al cuerpo era extraer el cerebro a través de los orificios nasales,
introduciendo un gancho por la nariz, se llegaba a una parte del techo de la cavidad nasal, que es la lámina cribosa del etmoides, que es un sitio bastante bien elegido por los antiguos egipcios, que con un golpe seco se puede romper, ahora van a ver fotos, y entonces lo que se hacía era hacer un hueco, este hueco de aquí, se metía el gancho por aquí, y luego, como nuestro cerebro es una cantidad muy importante de agua, pues se iba batiendo y se iba sacando poco a poco. ¿Ves? Esta es la lámina cribosa, se le llama así porque parece como una criba. Y esto por aquí es por donde pasan los nervios olfativos. Y entonces es muy fácil, es una lámina muy finita que con un golpecito se puede romper. Había embalsamadores que eran unos figuras haciendo esto y rompían muy poco los cornetes, el tabique nasal, y otros, sin embargo, estarían aprendiendo o no eran tan hábiles y hay verdaderos boquetes en algunos cráneos. Pero lo que conseguían al final, este es un agujero muy bien hecho, este es el foramen magnum por donde entra la médula espinal que todo el mundo tiene, no, es un agujero natural. Este es el agujero que se hacía para extraer el cerebro. Como comprenderán, el cerebro entero no sale por ahí, hay que romperlo. Por eso lo que se hacía era meter el gancho y darle vueltas, batir. Este, por ejemplo, es una momia nuestra que vemos que le han metido el gancho por el orificio izquierdo. Seguramente el embalsamador era diestro. Entonces meten el gancho y empiezan a mover y a extraer. Se le daba la vuelta al cuerpo para que cayera por gravedad. Y esto lo hemos visto en muchas momias. Casi siempre es el orificio izquierdo, porque hay más diestros que zurdos. En el Antiguo Egipto también. Luego, una vez que se había sacado lo más posible, para asegurarse de que lo que queda dentro no entrara en putrefacción y no oliera, se le introducía resina líquida caliente, y se hacía con esta cuchara, que se llama cuchara de narices. Se pone los dos orificios que ven y se va vertiendo la resina líquida y va cayendo hacia adentro. Se mueve la cabeza para que tapice todo. Lo que pasa que, claro, cuando esa resina deja de estar caliente, por gravedad va bajando y se solidifica. Y aquí, por ejemplo, tenemos aquí abajo. Aquí se ve muy bien. Esto es resina. Esto también. Esto de aquí también. Este es el cráneo de Tutankamón. Porque está comprobado que como las resinas eran muy caras, porque muchas veces venían de árboles que no existían en el Antiguo Egipto, de eso hablaremos luego, pues está comprobado que a mayor cantidad de resina, más alto estatus social. Tutankamón, por ejemplo, tiene dos tratamientos. Este de aquí y luego le hicieron otro aquí arriba. A veces no se llenaba con resina, estos son cráneos rellenos con tierra. Una mezcla de tierra, serrín, resina, se hacía una especie de masa y se metía dentro. A veces se introducía lino, vendas en el interior, como en estos cráneos. Casi todos los cráneos, estas fotografías que les pongo son nuestras, son mías. O sea que por eso el título de la conferencia es El camino de la eternidad a través de los protagonistas, porque realmente todo lo que sabemos nosotros de la momificación lo hemos sacado de las cientos de momias que hemos estudiado durante más de 20 años. A veces no se sacaba el cerebro y se han encontrado cerebros más o menos enteros. Este es nuestro. Es un cráneo de una mujer mayor y que conservaba el cerebro perfecto, tal y como lo ven ahí. Es un cerebro que tiene 4.000 años. Y se ha conservado así. Como ven, es mucho más pequeño de lo que debería, porque ha perdido todo el agua. El clima caluroso egipcio le ha reducido el agua, pero se ha conservado también, que se ve perfectamente las circunvoluciones. Bueno, le hemos hecho un tag y además se ve que lo vamos a publicar en una revista importante,
pues que había sufrido varios microinfartos. Estos son los dos hemisferios separados, que se ve perfectamente. O sea, cuando fuimos al hospital de Luxor para hacer el TAC con este cerebro, los médicos alucinaban, porque claro, es un cerebro fenomenalmente conservado, tiene 4.000 años. Una vez que el cerebro era extraído, o no, como han visto que hay veces que no, se le extraían las vísceras. ¿Y cómo? Pues con un cuchillo de piedra etíope, que se llama, de obsidiana, se hacía un corte en la parte del abdomen, en la parte izquierda, un corte de unos 15 centímetros, una cosa así, 10-15 centímetros, suficiente para meter la mano dentro y extraer las vísceras hacia afuera. El corte podía variar, pero normalmente es como los dos del centro que ven ahí. El primero de la izquierda y el último, el de la esquina, es el que tenía Tutankamón. No sé por qué le hicieron un corte desde el ombligo para acá, cosa que es bastante rara. Normalmente los cortes que hemos visto son estos, como por ejemplo estas momias que son nuestras, que tienen ese corte en ese lado. Ese corte servía, ya digo, para meter la mano y extraer las vísceras poco a poco. Claro, ¿qué vísceras se extraían? Pues se extraían todas, pero se conservaban 4, que son el estómago, el hígado, los intestinos y los pulmones. Esas son las 4 principales. No sabemos muy bien qué harían con la próstata, por ejemplo, con el útero, o con el bazo, o con el páncreas. Eso no sabemos muy bien porque no se ha conservado. Pero esas 4 sí que se intentaban conservarlas siempre. El corazón, ya sabéis, que intentaban dejarlo en el interior, no siempre con éxito. Si sacaban el corazón, porque claro, el que metía la mano dentro era palpando, o sea, no veía nada. Entonces algunas veces se extraía el corazón o se destruía, entonces había que poner un amuleto de un escarabajo para suplantarlo. Por eso precisamente los saqueadores rompen muchas veces el tórax para buscar esos amuletos, porque se encontraban ahí. Este es un caso nuestro que hemos encontrado, que hemos visto, de un tórax. Fíjense, eso es una parte de una momia, la han destrozado. Los saqueadores la han roto por todos los lados, queda solamente parte del abdomen y una pierna. Es como nos encontramos la mayoría de las momias, así. El caso es que dentro del abdomen de este señor había una masa verdaderamente increíblemente grande. Hicimos radiografías, pensamos en un principio que podía ser un útero con un niño, pero no, era una momia masculina. Empezamos a elucubrar qué es lo que podía ser eso. ¿Una próstata? No, es demasiado grande. ¿Un estómago? No, claro, no tiene la forma ni nada por el estilo. Llegamos a la conclusión de que se trataba de un tumor que se llama lipoma o liposarcoma, que es un tumor de crecimiento lento, pero que va ocupando espacio. Va ocupando espacio y llega un momento en que ocupa todo el suelo pélvico, como ven aquí. Este señor tendría muchos problemas para ir al servicio, desde luego, porque toda la parte del colon y demás estaría apretado por esta tumoración. Le hicimos un corte histológico y nos encontramos con esto, con un corte histológico que podía ser de un paciente actual. Esta próstata tiene, este tumor, tiene 3.500 años. Esto está publicado en una revista extranjera de mucho impacto y se ven las células fabulosamente. La momificación tiene eso, se conserva todo genial. Para que vean cómo son estos tumores, este es un tumor de clínica actual, que se ha extraído a una persona que lo ha tenido durante muchos años y ha ido creciendo dentro hasta alcanzar ese tamaño que ven ahí. Pues una cosa parecida debería tener este señor, y por el corte sacaron los demás vísceras, pero eso era tan grande que no lo pudieron sacar, lo dejaron ahí y nosotros nos lo hemos encontrado ahora. Otras veces no sacaban las vísceras por el corte, sino lo que hacían era introducirles un enema por vía rectal, un enema de
de unos aceites muy corrosivos que rompían, destrozaban los intestinos y luego poco a poco lo iban sacando mediante ganchos o mediante palos. Y entonces, claro, todo el ano se dilataba mucho y bueno, nos encontramos casos como este que ven aquí o como este otro que ven aquí, de una momia masculina que tiene el ano bastante dilatado. Con los ojos, ¿qué se hacía con los ojos? Pues en un principio, ya les he dicho antes que la momificación duró 4.000 años, o sea que no es correcto hablar de un tipo de momificación egipcia solo, porque va variando con el tiempo. Imagínense que llega una invasión de los asirios, pues los asirios traen sus dioses y traen sus ropas y sus cosas, y entonces todo eso va cambiando también, hace que la momificación sea diferente. Bueno, en un principio los ojos no se tocaban, y nosotros nos hemos encontrado ojos muy bien conservados, con el nervio óptico perfectamente conservado, la esclerótica, en fin, fabulosamente. Esto está publicado también en una revista oftalmológica y se ve muy bien cómo era el ojo de esta persona. Claro, nuestros ojos son globos llenos mayoritariamente de un líquido acuoso. El agua desaparece, el ojo se arruga, pero se queda. Y hay partes del ojo que se conservan como aquí ven, el nervio óptico perfectamente y todo lo demás. Luego, con el paso del tiempo, se empiezan a poner bolitas de lino en las órbitas para dar profundidad, porque claro, los ojos cuando pierden volumen se meten hacia adentro y la sensación que dan no es muy real. Entonces lo que se hacía era, como ven aquí, meter unas bolitas mezcladas con resina, mojadas, y se metían dentro de las órbitas. Por ejemplo, nos hemos encontrado algunas de estas bolitas, como la que tenemos en la mano ahí, y cómo se iban metiendo dentro del ojo para ocuparlo todo. Luego esto se fue poco a poco depurando, abrían los párpados, metían esa bola y lo cerraban, y se quedaba fabulosamente, el ojo parecía que estaba dentro. Hasta que ya incluso ponían prótesis de ojos, como esta que ven aquí, de Getawi, que es una princesa de la dinastía 21, donde se ve perfectamente las dos pupilas que le han puesto con alabastro y con obsidiana. De esto hemos encontrado bastantes, porque es de la dinastía 21-22, normalmente cuando se hacía esto, y ahí se ven los ojos muy bien realizados. Así es como metían la obsidiana dentro del alabastro. Cuando se hacen radiografías se ve muy bien, porque aunque la momia esté vendada, no se ve los ojos, pero hace radiografía y ves esto, entonces ya sabes que tienen unos ojos artificiales. A veces la momia pierde la piel, como pasa aquí, y vemos la bolita con la prótesis del ojo colocada bien. Bueno, una vez que se había extraído las vísceras, el cuerpo se quedaba vacío, había que limpiarlo, había que lavarlo y había que esterilizarlo. No se podía esterilizar en aquel momento, pero sí desinfectar lo más posible. Para eso utilizaban vino, porque tiene alcohol, y el alcohol ya saben ustedes que es antimicrobiano. Cuando nos hacemos una herida nos limpiamos con alcohol. Para que nuestro alcohol es de 98 grados, claro, el que utilizamos para eso. El suyo no conocía la destilación. Era un vino normal que tenía 13-14 grados. Pero bueno, algo hacía, y además olía bien. Entonces, dentro del cuerpo se limpiaba con este vino. Y las vísceras también, las vísceras que se habían extraído no se tiraban, se limpiaban, se quitaban lo que tenían dentro, los restos de alimentos, se secaban, se vendaban y se metían en los vasos canopos, que son esos 4 que ven ustedes ahí. Vasos canopos que tenían normalmente las tapas eran los 4 hijos de Horus, que tienen esos nombres que ven ahí. Y cada uno de ellos era protector de una víscera, del hígado, del estómago, de los pulmones o de los intestinos. Claro, estos vasos canopos estaban dentro de una caja. La caja podía ser muy sencillita o podía ser esto, que es la caja de Tutankamón, el equipo canópico de Tutankamón, que es
una caja de oro guardada por 4 diosas que están agarradas de la mano, ¿lo ven? En cada esquina. Dentro está la caja canópica, que es de alabastro, los 4 vasos canopos, y dentro de los vasos canopos había unos sarcófagos pequeñitos, que son estos, unos sarcófagos más o menos como esto, donde dentro, sarcófagos de oro, claro, tallados, como ven ahí, una maravilla, que se abrían y ahí es donde estaba metida el paquete con el hígado o con lo que fuera. O sea que había también clases para esto, claro, por supuesto. Lo que sí que se dieron cuenta los sacerdotes es que en faraones antiguos, en momias antiguas, muchas de ellas estaban rotas, estaban saqueadas, porque había saqueos, había ladrones ya en aquella época. Entonces, lo que pensaron era que las vísceras, en vez de meterlas en los vasos canopos, se les hacía todo el tratamiento, se les vendaba y se les volvía a meter en el cuerpo otra vez, dentro del cuerpo. Y nos encontramos con que los vasos canopos ya no tienen sentido, ya no van a albergar ninguna víscera. Sin embargo, se seguían haciendo, como este vaso canopo macizo, que no se puede abrir. Se ponía en plan como si fuera una cosa mística, religiosa, no con una cosa funcional de guardar las vísceras ya. Y los paquetes se introducían dentro, como ven aquí. Se ponían, normalmente eran 4, claro, y se ponían dentro del cuerpo para que estuviera con el individuo, y si había si robaban en la tumba o lo que sea, por lo menos que guardaba las vísceras dentro. A veces se les ponía entre los muslos, como este niño, que aquí tiene un paquete entre los muslos, no dentro de su cuerpo. Otras veces se le ve muy bien este paquete de aquí, que se ve aquí porque está roto por los saqueadores. Este otro que tiene aquí arriba se ve también. Bueno, el caso es que todos esos paquetes se metían para guardar las vísceras, también para dar volumen al cuerpo. Pero antes había que secarlo. Ahora vamos a ver cómo hacían esto. Mirad, para secar el cuerpo, claro, ahora mismo nosotros vamos a casa y tenemos un jamón. ¿Y el jamón cómo se conserva? Porque ha estado en sal. Y muchos alimentos, pescados y demás, se conservan en salazón, ¿verdad? La sal hace que se pierda agua, y si no hay agua no hay vida, si no hay vida no hay microorganismos, si no hay microorganismos no hay putrefacción. Eso es un aprendizaje que los egipcios consiguieron muy rápido tratando los alimentos, y luego trataron a los cuerpos igual. ¿Qué hacían entonces? Lo que hacían una vez extraído las vísceras y demás era enterrar literalmente el cuerpo en una montaña de sal, y lo mantenían así durante 35-40 días. Durante esos días el agua del cuerpo salía hacia afuera por un proceso que se llama ósmosis, y que hace que los cuerpos pierdan agua, y por lo tanto, repito, si no hay agua no hay vida, si no hay vida no hay microorganismos, si no hay microorganismos no hay las bacterias y demás, no hay putrefacción, por lo tanto el cuerpo se va a conservar. Claro, ¿cuánta sal se necesitaba? Se supone que más o menos 10 veces el peso del individuo. Si la persona pesaba 50 kilos, pues tenía que ser 500 kilos de sal, porque iban cambiándose, o sea, se ponía la sal encima, se iba mojando, se retiraba, se ponía otra capa de sal seca, y así se iba secando el individuo. Claro, las partes internas también convenía secarlas, por lo tanto se introducía sal dentro también, sí, lo que pasa es que se introducía dentro de unas bolsitas. Se metía la bolsita por la apertura que se había abierto, las bolsitas dentro se empapaban y se iban quitando. Nosotros hemos encontrado muchas, como esta que ven aquí, son bolsitas de natrón. Claro, este natrón, la sal divina que ellos utilizaban ¿de dónde procedía? Pues procedía de lagos salados que se habían secado y que eran buenos sitios para conseguir esta sal. Eran lugares santos, digamos, para ello, porque la sal se utilizaba luego para eso. El más famoso es el Wadi Natrun,
que es el que está arriba, y de ahí viene la palabra natrón. Y de hecho, si han estudiado ustedes química, el sodio tiene el nombre científico es Na. Na porque la sal es cloruro sódico y Na viene de natrón, de aquí. Había varios sitios donde conseguir la sal, el Wadi Natrun sobre todo. Y se ponía el cuerpo en una montaña de sal y se metía por dentro también esas bolsitas donde las iban también absorbiendo por dentro la sal. Fijaros, esto era tan eficaz y tan bueno que nosotros, esto está publicado, lo hemos hecho nosotros, hemos sacado las huellas dactilares de las momias. Hemos cogido las huellas dactilares. Voy a hacer un inciso. Las huellas dactilares, saben ustedes que son únicas. Cada uno tenemos nuestras huellas dactilares porque hay pequeños, se llaman minucias, como puntos y cosas así que son únicas nuestras. En un juicio español, en un juicio de la justicia española, cuando hay una persona que está acusada de un crimen o de lo que sea, y su huella dactilar coincide con la huella que se ha encontrado en el lugar del crimen o en la víctima, se supone que ha sido él, porque no hay ninguna persona en el mundo que tenga la misma huella que él. Y para saber si una huella es de una persona o no, hay que comparar esas minucias. En la justicia española, si hay menos de 12 minucias, no se considera. O sea, si coinciden 10, no en 12, porque la huella está parcialmente recuperada y demás, el juez no lo tiene en cuenta. Es a partir de 12. Bueno, nosotros en estos dedos hemos conseguido 40 y tantas. O sea, si los egipcios tuvieran DNI, podríamos saber quién era este señor. Es una cosa verdaderamente increíble. Y como somos mucho agua, un 65% de agua, cuando perdemos el agua nos quedamos en nada. Una momia pesa poquísimo. Normalmente, a no ser que se la haya rellenado con cosas, ¿no? Pero pesa poco. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Dotarla otra vez de el aspecto que tenía en vida, para que el va, cuando salga por la noche, luego vuelva y reconozca a ese cuerpo. Entonces viene la segunda parte, ya tenemos el cuerpo seco y ahora viene la otra parte, la parte final, que es todo esto que ven ustedes aquí. Pues taponar los orificios, extraer ese relleno temporal que estaba mojado, ya no vale para la momificación, pero no se puede tirar porque ha estado en contacto con el cuerpo. Y lo que se hacía era, en vasijas grandes se metía todo eso. El lino que estaba manchado con sangre, lo que fuera, se metía ahí todo. Era como los desechos, pero no se podían tirar. Esto nos viene muy bien porque, por ejemplo, Howard Carter descubrió este depósito de momificación cerca de la tumba de Tutankamón. Y cuando él vio estas jarras que ponían el nombre de Tutankamón, él sabía que la tumba estaba cerca y empezó a investigar profundamente por ese lado. Una vez que se saca ese relleno temporal, se meten los rellenos definitivos, que podían ser paquetes o podían ser brea, podía ser de muchas cosas. Y lino, por ejemplo, podía ser, fijaros esta venda. El lino para ellos era importantísimo, importantísimo. Fijaros esta venda que es nuestra, la hemos sacado este año, es una venda más o menos así de ancha y de grande será como 1 metro y algo. Estaba formada por 46 trozos. O sea, los trozos, los más pequeños, están cosidos. O sea, cualquier trocito de tela no se tiraba, se utilizaba para fabricar una venda mayor. Y muchas veces se utilizaba ese lino para meterlo dentro del cuerpo, como ven ahí, o se metía tierra mezclado con serrín y con resinas, o se metía resina también, que podía ser todo, resina. Y nos encontramos pues estos rellenos que ven ustedes aquí, y que son verdaderamente interesantes. A veces se le rellenaba también en lugares que se habían quedado muy delgados, como el cuello. Se le colocaba un paquetito en el cuello, o en los carrillos. Se había quedado la cara demasiado chupada, se metían paquetitos en los lados, como ven aquí, para conseguir un aspecto lo más cercano a la realidad posible. Este señor, por ejemplo, es una momia que encontramos nosotros, era un señor obeso,
se ve por los pliegues de la piel. Era un hombre y sin embargo tenía unos pechos muy grandes. Entonces, para conseguir otra vez el relleno, o sea, esa tripa que tenía tan grande, se le rellenó con tierra, como ven ahí, mezclada con resina, y estaba completamente lleno. Luego, ¿qué se hacía con el corte? Pues el corte se podía suturar a veces, muy pocas veces, y otras veces se colocaba una placa encima, una placa con el ojo de Horus. El ojo de Horus es un amuleto que ellos utilizaban sobre todo para proteger, ¿no? Pues era para proteger el cuerpo. Nosotros hemos tenido la inmensa suerte de en un sacerdote que estaba saqueado, como ven, roto por todos los lados, debía tener muchos amuletos. Los saqueadores no le vieron la placa que se le colocó en la zona de la incisión. Nosotros tuvimos esa suerte, en la radiografía lo vimos rápidamente y lo pudimos sacar. Y la placa era una placa, era de estaño con plomo, tenía plata también, y estaba repujada de una manera fabulosa, como ven aquí en este lado. Luego se les daba también sustancias que olían bien para evitar el olor a putrefacción. El olor a putrefacción es símbolo de muerte. El olor bueno es símbolo de Dios, o sea, se huele a Dios. Ya veremos que eso también nos ha llegado aquí a nuestra civilización. Se le tapaban los orificios, como ven aquí, con taponcitos, igual que hacemos nosotros cuando nos sangra la nariz, pues igual, con lino, en la boca también. Y se le untaba con resina y con cosas olorosas. Fijaros, y esto es lo que yo decía en un principio, la momificación está en el centro de la vida económica egipcia. ¿Por qué? Porque las resinas venían de sitios muy alejados, de árboles que no crecen en Egipto. Y hay resinas que vienen de India, de Centroáfrica, de Siria, Palestina, de Chipre, de todo el Mediterráneo. Por lo tanto, eran materiales muy costosos. Pero fijaros, ¿cuántas momias, eso es otra cosa que vamos a hablar, cuántas momias se hicieron en el Antiguo Egipto? Si tenemos en cuenta 4.000 años, una esperanza de vida de unos 40 años más o menos, o cada 40 años habría otra generación. Se supone, los cálculos se supone que se hicieron alrededor de unas 500 millones de momias. Si todas utilizaban resina, imaginaros el comercio tan impresionante que se hizo en esta época. Y el incienso se utilizaba muchísimo. Aquí vemos a Ramsés, aquí le tenemos, Ramsés VI, que está haciendo una libación, o sea, está ofreciendo incienso a Osiris. ¿Por qué? Porque el incienso es el olor de los dioses. Ahora cuando entramos en una iglesia huele a incienso, ¿verdad? El botafumeiro. Eso nos viene de los egipcios también, aunque parezca mentira. La mirra es, todo el mundo sabe que cuando los 3 Reyes Magos llegan al portal de Belén y le dan a Jesús oro, incienso y mirra. El incienso, ya sabemos, el incienso como Dios, el oro como rey, porque los egipcios, los faraones, tenían mucho oro, y la mirra como hombre, porque cuando se muera, esa mirra la va a utilizar en su cadáver. Y eso es lo que nos ha llegado también de ahí. Fijaros, la mirra es una resina que se saca de un árbol que actualmente crece en el Yemen solamente y en algunos otros sitios de Centroáfrica. En el Antiguo Egipto no existía mirra, no existía árboles de mirra, tenían que hacer excursiones a sitios para conseguirla. Y luego se les daba una serie sobre el cadáver, una serie de aceites sagrados, que eran 7. Eso nos ha llegado también a nosotros. Cuando el sacerdote da la extremunción, pone aceite en la persona que se está muriendo. Viene de aquí, de estos aceites sagrados. Y fijaros el comercio tan importante que había desde Asia a Centroáfrica, toda la cuenca mediterránea, y os he puesto España también, porque hemos visto en uno de los sudarios romanos, había un pigmento rojo que lo mandamos a analizar y tenía muchísimo plomo. Y de las minas romanas que estaban en funcionamiento en aquel momento,
La que se acerca más a la característica de ese pigmento es la de Río Tinto. O sea que seguramente ese plomo venía desde España. Así que fijaros la cantidad de transporte que hacía. Aquí tenemos un dibujo de cómo llevaban los árboles. Este es un viaje muy famoso al Punk de Hassensub. El Punk es un lugar que no sabemos exactamente dónde está, puede estar en Sudán, puede estar en el Yemen, no sabemos muy bien, pero era un lugar mítico para los egipcios porque iban allí a conseguir especias, oro y demás. Y se llevaban de vuelta, se llevaban todo eso, y algunas veces se llevaban también árboles metidos en plantones, esperando que pudieran crecer allí en Luxor, pero no, las crónicas dicen que no, que acababan muriendo. Pero aquí tenemos el barco de la expedición, cómo van subiendo los árboles en los plantones para llevárselos a la reina faraón, a Hassensub en este caso. Bueno, y ya la última parte de la momia, que es la que nos entra a todos en la cabeza, que es el vendar la momia. Ya la tenemos seca, ya la tenemos rellena, ya tiene el aspecto, ahora hay que vendarla. ¿Cómo se venda? Bueno, lo primero hay que colocar la momia. Se colocan los brazos de maneras diferentes dependiendo del periodo histórico en el que estemos. Por ejemplo, los brazos cruzados es muy típico del periodo tolemaico, de los griegos. Aunque nosotros parece que siempre vemos las momias en esta posición, pero no es así. Están muchas veces con los brazos estirados, con las manos sobre el pubis o con las manos sobre los laterales, o una mano arriba y la otra estirada. Hemos visto muchos de estos tipos, como veis aquí. Y hay veces incluso que hay posiciones del cuerpo que no coinciden. Pero bueno, quiere decirse que es muy interesante que va cambiando, las modas van cambiando y se colocan de maneras diferentes. Bueno, aquí lo he puesto esto, no vamos a entrar en eso, cómo va cambiando. Lo hemos encontrado, este es un caso que está publicado, es una mujer joven que sufrió un ictus y que tiene una parálisis en medio cuerpo y por eso tiene esa posición de los brazos tan anómala. Es el primer ictus descrito en la literatura paleopatológica, es el primer ictus del cual tenemos noticia y es este que lo hemos encontrado en el proyecto Yehuti y que está aceptado, hemos llevado a congresos internacionales y está publicado. Mientras se vendaba la momia se colocaban amuletos entre medias muchas veces los amuletos se metían dentro de los cuerpos, como vais a ver, pero otras veces se colocaban entre las vendas, entre el cuerpo y las vendas o entre las vendas. Aquí tenemos varios escarabajos que se colocaban, que hemos encontrado nosotros. Estos, por ejemplo, son los de Tutankamón. Tutankamón tenía 140 amuletos metidos entre las momias. Amuletos todos fabulosos, claro, por supuesto. Nosotros hemos visto algunos que se les han pasado a los saqueadores, como estos que veis aquí, estas tobilleras metálicas o ese lazo de Isis o estos otros que veis aquí. Y este es un caso muy interesante de un sacerdote que estaba roto, estaba saqueado y que tenía unas plaquitas, que lo vimos en las radiografías, unas plaquitas, las sacamos, las limpiamos, vimos que tenían inscripciones con los amuletos y resulta que una vez limpias eran plaquitas de oro que tenían, pues eso, una tenía un buitre, otra tenía un corazón, un ojo de Horus, en fin, una serie de amuletos para ayudar a la persona a cruzar a la otra vida. Estaban unidas por una cuerda, la cuerda se conservaba, parece mentira, 3.500 años y la cuerda estaba, pero bueno, luego en el momento en que toca el aire y demás, rápidamente se rompe, ¿no? Entonces tuvimos que cambiarla, pero aquí hicimos un estudio de los materiales y tiene oro y plata sobre todo. Este es otro caso muy interesante de una mujer, una chica joven, tenía 14, 15 años, que encontramos el sarcófago intacto, como lo ven ahí. La momia estaba dentro, de las pocas veces que nos encontramos esto. Hicimos una radiografía, como ven, para ver cómo estaba el cuerpo colocado y demás, y nos dimos cuenta de que tenía varios pendientes, anillos y collares. Pedimos permiso al inspector, que siempre está con nosotros, siempre hay un inspector a nuestro lado, para vigilar y para controlar todo lo que se saca,
y nos dieron permiso, pero con tal de no sacar la momia. Entonces tuvimos que imprimir las radiografías e ir exactamente al lugar donde sabíamos que estaban estos pendientes. Aquí vemos uno de los pendientes, que era un pendiente de oro, que era circular. Estos eran anillos de una piedra turquesa bastante bonita, y sobre todo tenían estos collares que eran una maravilla, sobre todo este collar, que es un collar de 42 piezas, que además es muy importante porque esas piedras vienen de diferentes lugares de la geografía egipcia y fuera de Egipto. O sea, quiere decir que esta chica de 14-15 años sería de la alta sociedad y tenía suficiente dinero sus padres como para comprar estas piezas. Las telas podían ser de diferentes calidades, como ven ahí, podían ser muy malas o muy buenas, depende de la cantidad, la densidad de los hilos, ¿no? Como ven, había de diferentes trazados, había diferentes maneras de tejer, ¿no? Y bueno, nosotros nos hemos encontrado ejemplos de todas ellas. A veces los hilos estaban tintados de color azul, de color rojo. El color azul era el más típico. Otras veces nos hemos encontrado esto, que son una especie de sudarios que tenían momias romanas donde estaban pintados muy bien Isis y Osiris. Estos son los dos que nos encontramos. A veces, sobre todo en el periodo romano, se vendaba con un cuidado exquisito. Como ven en esas piernas que hay ahí, que han utilizado vendas de diferentes colores, formando una espiga. O sea, eso tiene una cantidad de metros de tela increíble. Incluso fíjense ustedes en ese pene que está vendado y que está perfectamente vendado. Se puede observar todas las partes del pene perfectamente porque el vendaje es espectacular. Estos vendajes eran muy típicos de la época romana y se hacen con un cuidado y con un esmero que, vamos, es una auténtica maravilla. Luego también había veces que se les daba pan de oro sobre todo en lugares específicos relacionados con los sentidos, como los ojos, la nariz, la boca, los dedos, penes, también hemos visto que tenían oro. Y por último se les hacía una ceremonia que era la ceremonia de apertura de la boca. Apertura de la boca, no se crean ustedes que se metía una herramienta y se abría físicamente la boca, no, era un gesto, era una cuestión ritual que significaba que se abría los sentidos para la otra vida. O sea, la apertura de la boca era, ya puedes respirar, ya puedes comer, ya puedes ver, ya puedes oír, ya puedes saborear, los sentidos están abiertos y ya te has convertido en una momia completa. Esto también tiene nuestro recorrido. Aquí tenemos a San Francisco dando su último suspiro y vemos cómo el alma sale en forma de la boca del individuo, ¿no? Esto también viene de ahí. Y ya para terminar, nosotros nos hemos dado cuenta de que sobre todo en el periodo romano, el periodo ptolomaico también, pero sobre todo en el periodo romano, hemos encontrado muchos ejemplos de lo que hemos denominado prótesis para la otra vida. O sea, los embalsamadores no se conformaban ya con mantener el cuerpo para la otra vida, sino que lo mejoraban, lo intentaban mejorar. Si una persona había sufrido una enfermedad, una dolencia, una carencia, una amputación, los embalsamadores intentaban arreglarlo para la otra vida. Hemos encontrado multitud de ejemplos que están en uno de los capítulos del libro que hemos escrito hace nada. He traído algunos de ellos. Por ejemplo, ¿veis? Estos de aquí son prótesis de dedos que faltan. Dedos del pie. Este caso, por ejemplo, es de una mujer mayor, seguramente diabética, que perdió un dedo y que se le fabricó ese dedo, que seguramente no lo utilizó en vida, pero que a la momia se le colocó para que en la otra vida pudiera ser una persona completa. Este sí que es un caso nuestro de un antebrazo de una momia que no tiene hueso dentro, tiene una madera de palma
vendada muy bien, igual que si fuera un brazo normal, pero que en la radiografía se ve perfectamente que no tiene nada. Y vemos todas las vendas que han puesto alrededor. Este es un pie que hemos encontrado el año pasado también, un pie de una momia, fabulosamente hecho, con su zapato, todo fabuloso. Hacemos la radiografía y no había pie, no había nada dentro, solamente había relleno. También muchos penes artificiales. Ya sabemos que la otra vida tiene sus placeres y el placer sexual, desde luego, para ellos era fundamental. La vida sexual era tan importante como el comer o como el reír o como el escuchar. Y por eso muchos de ellos se colocan prótesis, penes artificiales, como este caso. Es una momia que está en el Museo de La Plata, en Argentina, y que tiene un pene hecho con madera. Este es un pene también hecho artificialmente que está en el Museo de Arqueología Nacional en Madrid. A veces, fijaros, los órganos sexuales se conservaban tan bien, igual que las huellas dactilares, que encontramos esto, por ejemplo, esta mujer que tiene todos los órganos sexuales femeninos perfectamente, desde el clítoris hasta restos del himen, y que nuestra interpretación es que pudo haber muerto en un parto y con la dilatación quedó así, o bien que estaba empezándose a sufrir la putrefacción y entonces se produce, con los gases, se puede producir esta protusión hacia afuera, no sabemos muy bien. Pero el caso es que tiene todos perfectamente la arquitectura y la anatomía de los aparatos sexuales femeninos completamente conservados. Estos son penes artificiales que encontramos cientos de ellos, porque los penes artificiales se ponían en las momias con una facilidad tremenda. También hemos encontrado algunos, muy pocos, tratamientos de odontología. Muy pocos, realmente es verdaderamente curioso, porque la mayoría de las momias y de los esqueletos que estudiamos tienen los dientes hechos polvo. Y también sabemos que había médicos dentistas que tenían el título de dentista allí. Pero hemos encontrado muy pocas pruebas de que actuaban. En los tratados médicos egipcios dicen, sobre todo hablan de los emplastos. Si tenías caries, se ponían un emplasto hecho con barro o con miel o con lo que sea, ¿no? Eso sí que se utilizaba mucho. Pero extracción de piezas o hacer esto que veis aquí, que esto es un puente, pues es verdaderamente muy raro. Se han encontrado 3 puentes nada más en todos los cráneos que se han estudiado del Antiguo Egipto, que son miles. Este es uno, este es otro puente, y este es otro que está con el cráneo, y que este sí que parece que se pudo utilizar en vida. Los otros parece que se colocaron en la momia como para la otra vida, ¿no? Y este que viene ahora, este es un caso mío, el que yo he estudiado, que lo he publicado hace poco. Encontramos este señor que era un sacerdote de Sekhmet. Sekhmet es una diosa que tiene cabeza de leona, a lo mejor habéis visto alguna vez, y es la diosa, tiene una dualidad como todos los dioses egipcios, es la diosa de la guerra y es la diosa de la medicina también. Los sacerdotes de Sekhmet normalmente eran médicos. Este señor era sacerdote de Sekhmet, era un señor mayor, tenía unos 50 y tantos años, para aquel entonces eso era mucho. Cuando empezamos a estudiar esta momia, que estaba en mal estado, vimos, pues lo que ven ustedes ahí, pues que tenía todos los dientes, tenía unas masas blancas que no sabíamos qué era, pero que nos sorprendió porque era un señor mayor y sin embargo mantenía todos los dientes. Vimos también que esa sustancia blanca estaba sobre todo en la boca, pero también en otros orificios, como en los oídos y demás. Claro, empezamos a mirar más detalladamente y nos dimos cuenta que algunos dientes estaban mal colocados, estaban girados, donde tenía que haber un premolar había un molar, cosas así. Y ya la sorpresa fue mayúscula cuando sacamos la mandíbula y resulta que no tenía dientes, que el señor había perdido los dientes en vida. Si volvemos atrás a la momia, vemos aquí que tiene todos los dientes. La mandíbula, sin embargo, una vez visto esto, nos dimos cuenta de que aquí había un hueco que separaba la mandíbula sin dientes de los dientes que le colocaron, y era esta sustancia blanca
la que le mantenía en su sitio. Hicimos un análisis de esa sustancia blanca y era yeso. O sea que realmente le colocaron yeso con los dientes para la otra vida. Una cosa bastante curiosa. Este caso también es bastante espectacular, también lo hemos publicado. Encontramos esto, tal y como lo ven aquí, nada más del cuerpo. 2 coxales que estaban atados con una cuerda. Nos llamó la atención muchísimo. ¿Cómo puede ser esto de 2 coxales atados? Se trataba de una mujer joven. En un principio pensábamos que podía estar atados porque los coxales estaban rotos. Hicimos radiografías y realmente no tenía ninguna fractura. Sin embargo, la cuerda estaba muy bien puesta en su sitio. Una cuerda impregnada en resina, atada desde dentro, desde el interior. Bueno, el caso es que esta cuerda es la primera vez que lo veíamos y es la primera vez que se ha descrito esto, no hay ningún paralelismo. ¿Qué es lo que creemos nosotros que sucedió aquí? Nosotros pensamos que los embalsamadores rompieron los ligamentos del pubis para separar los coxales. Para separar los coxales se hace ahora mismo en una operación que se llama sinfisiotomía. Realmente ya no se hace, es una cosa que se hacía antiguamente antes de las cesáreas, cuando había partos complicados que los fetos estaban mal colocados. Había que ampliar el canal del parto de alguna manera para facilitar que se sacara. Entonces, lo que se hacía era un corte desde fuera, en el pubis, separando los dos coxales, se abría el canal del parto y se podía parir mejor. Bueno, el caso es que esto no se hace ya, no se hace porque da muchos problemas, porque luego estos ligamentos normalmente no se unen otra vez, se quedan separados. La mujer se vuelve de caminar inestable, tiene incontinencia urinaria, no se hace. Salvo en algunos países africanos, debido a que no tienen la infraestructura para hacer cesáreas. Entonces es más fácil hacer la sinfisiotomía. Y también por cuestiones religiosas. Muchas mujeres musulmanas quieren parir por la vía vaginal, no quieren tener un hijo por otra vía, y utilizan esta forma. Ya digo que últimamente, hace ya bastantes años que no se hace. Pero estos son casos reales, estas radiografías. Y como ven, pues por ejemplo aquí hay una separación tremenda. Esta señora seguramente que no podría andar, claro. Bueno, ¿por qué creemos nosotros que se realizó esta sutura? Pensamos que era una mujer joven, como he dicho, en edad de tener hijos. Seguramente murió en el parto, el feto se quedó encajado y los embalsamadores cortaron los ligamentos, separaron los coxales, extrajeron el feto y lo volvieron a colocar otra vez uniéndolos con esa sutura. ¿Para qué? Para que en la otra vida la mujer pudiera ser madre y tener una vida completa. Realmente es un caso único que también está publicado y aceptado por la comunidad científica. Este que os digo ahora es un caso espectacular. Es un palo que está introducido dentro de las vértebras, en el canal de las vértebras, por donde va la médula espinal. O sea que lo que se ha hecho aquí ha sido quitar la cabeza, meter el palo, estirar la espalda y colocar la cabeza otra vez. Y luego vendarlo. Y vamos a preguntarnos por qué pasaba eso, por qué hicieron esto. Realmente en este caso, que es un caso espectacular también, que está publicado, la cosa estaba bien clara. Este señor tenía esta artrosis tan grande, con puentes óseos entre las vértebras, que seguramente en vida le dio muchos dolores y una posición muy inclinada. Seguramente que los embalsamadores le intentaron corregir haciendo ese procedimiento, quitando la cabeza, metiendo el palo dentro, estirándole, como una persona joven, y colocando la cabeza otra vez. Claro, nosotros pensamos, ¿y cómo pueden colocar la cabeza otra vez? La respuesta nos lo dio otra momia que encontramos que tenía un palo metido justamente por el foramen magnum, por donde entra la médula espinal. Vamos a verlo rápidamente, lo vemos ahí, que cómo está colocado, en la radiografía se ve muy bien
que está metido dentro, es un palo que tiene una funda hechas con las vendas, y este palo lo hemos visto luego en otras momias también. O sea que esto es un procedimiento que se hacía algunas veces. Se quitaba la cabeza, se hacía lo que se tuviera que hacer, y luego se colocaba la cabeza con un palo y se vendaba todo y se mantenía el cuerpo de la momia para entregarlo a su familia lo más bien posible. Este, por ejemplo, no es un caso nuestro, es un caso de una momia que está en Brasil, que tiene un palo también metido por el foramen magnum, y estas otras también son momias que están en el Museo de Atenas y que también tienen palos metidas dentro, o esta otra que veis aquí, que también tiene un palo metido dentro. O sea que realmente no es una cosa única, aunque nosotros hayamos descubierto esa y lo hemos publicado, pero sí que está en más sitios. Bueno, hay muchos más ejemplos, pero no quiero cansarles, y hasta aquí la conferencia. Si tienen alguna pregunta, duda, curiosidad o cosa para el estilo, estaré encantado en contestar. Muchas gracias. Sí, vamos a ver. La primera pregunta es muy buena y la segunda también. En un principio, la momificación estaba reservada solo para los faraones. Luego se amplió a la familia del faraón, luego a los altos cleros, al alto clero, a los generales, a la aristocracia, y luego ya, a partir del Reino Medio, se hizo lo que se llama, lo que los investigadores llamamos la democratización de la momificación. Entonces ya se momificaba a todo el mundo. Cuando Herodoto, que era este señor que os he dicho antes que viajó a Egipto en el siglo IV antes de nuestra era, y vio la momificación y nos habla de ella, dice que había tres precios. Uno que era el más caro, que se hacía todo lo que hemos visto ahora. Otro que era mucho más barato y que simplemente era ponerle en sal y extraerle las vísceras con un enema. Y otro que era mucho más barato todavía, que era ponerle en sal solamente. Y no se le vendaba. Claro, ¿cuánto valía eso? Diodoro de Sicilia, que es otro historiador que fue en el siglo I, nos lo dice. Dice que valían X dracmas y X historias. No sabemos muy bien exactamente lo que era, pero era caro, era muy caro. El procedimiento más caro, era caro. Por eso las momias normalmente las encontramos de los procedimientos intermedios, algunas de los caros y muchas de los más baratos. Pero no te sé decir exactamente cuánto podía valer, pero mucho, ¿eh? O sea, porque ellos estaban ahorrando toda la vida para esto. Hay que pensar, mucha gente dice que los egipcios estaban obsesionados con la muerte, precisamente por esto, ¿no? Porque la momificación estaba en el centro de su vida. Pero realmente yo pienso que es al revés, estaban obsesionados con la vida. Ellos lo que querían era seguir viviendo, luego, después de muertos. Pero es una buena pregunta porque se ha investigado muchísimo. Fíjate, por ejemplo, cuántos metros de vendas se utilizaban. Pues hay momias que tienen hasta 500. 500 metros de momia, de lino. Lo cual es una barbaridad. Imaginaros lo que se tiene que trabajar en la vida para conseguir eso. Una auténtica pasada. Así que realmente era un procedimiento caro, sí, es verdad. Y luego todos los amuletos y todo, claro. Tutankamón los tenía de oro, los demás pues no, otros tenían de otras cosas. Cada uno se intentaba hacer de lo que podía. ¿Usted se ha dado cuenta que las iglesias siguen llenándose aquí Es que no ha habido nadie que haya vuelto y nos haya dicho que era verdad o no. Pero ni en la religión egipcia, ni en la cristiana, ni en la musulmana, ni en ningún lado. O sea, realmente lo que se llama fe es creer en lo que no se ve, lo que no se tiene prueba. Entonces cada uno es libre de creer o no creer en... Claro, ahora mismo nos sorprende mucho todo esto, ¿no? Que si un dios con cabeza de chacal y tal, parecen cosas como... que yo he visto cuando van turistas españoles, hay muchos ríen con esto, ¿no? Realmente dice, bueno, ríen, sí, pero ¿y la paloma que...? O sea, que realmente
Todos tenemos nuestras cosas. Claro, es que, bueno, vamos a ver, el tema de las momias atrae mucho. Lo que pasa es que el tema de las momias, Hollywood no es tonta. Si mete dinero en hacer películas de momias es porque sabe que va a ganar dinero. No, pero estoy diciendo que es un tema muy atrayente. Lo que pasa es que se puede enfocar desde varias ópticas. Una óptica científica, como es la que yo he hecho aquí, o la óptica de hablar de la maldición de la momia. Pues si queréis hablamos de eso, pero vamos. Es que todos los que descubrieron la tumba de Tutankamón están muertos, digo ya. Y los que no lo descubrieron también. A ver, esto es así. Vamos a ver, hemos descubierto mucha patología infecciosa, muchísima. Ten en cuenta que no había antibióticos. Entonces, estamos en la era preantibiótica, la mortandad era inmensa. La mortandad de los niños era tremenda. Se han hecho estudios de cementerios infantiles que la mortalidad era un 50%. O sea, llegar a los 3 años era una cosa exitosa ya. Y llegar a los 12, ni te cuento. Eso por un lado. Por otro lado, la patología cancerosa, por ejemplo, nosotros hemos sacado un cáncer de mama en una momia, hemos sacado un sarcoma gástrico en un estómago, este lipoma, liposarcoma que hemos visto. ¿Había cánceres? Sí. ¿Y cánceres del tipo de los que hay ahora? Sí. Lo que pasa es que nuestro modo de vida hace que el número de cánceres que hay ahora mismo, la frecuencia sea mucho mayor. ¿Por qué? Pues porque primero vivimos más. Y claro, el ser una persona mayor es muy fácilmente, o sea, es uno de los factores de riesgo para tener cáncer. Eso por una parte. Segundo, comemos cosas que muchas veces tienen sustancias cancerosas. Vivimos en sitios contaminados. Tenemos estrés. O sea, son muchas cosas diferentes a las que vivían ellos. Por lo tanto, la frecuencia de cáncer es muy diferente, aunque hay cánceres, cáncer nasofaringeo que hemos sacado hace poco también. O sea, hay cánceres de todos tipos, similares a los de ahora, que conviene estudiar mucho porque, claro, como no tenían tratamiento, se ve cuál es la evolución de la enfermedad sin tratamiento, sin ponerle freno. Y por eso publicamos en revistas médicas, porque es muy interesante para los médicos saber qué es lo que pasa luego, ¿no? Cuando no se para ese desarrollo. Pero sí que había enfermedades de todo tipo, mucho trauma, mucha enfermedad traumática, sabían arreglarlas, sabían cómo reducir una luxación de hombro, por ejemplo, o de mandíbula. Hay tratados que dicen cómo se hace, y es como se hace hoy en día, es prácticamente igual. O sea que ellos estaban muy adelantados en ese aspecto, nosotros no, claro. Mire, ya le he dicho antes, he comentado que la momificación y el imperio egipcio duró casi 5.000 años. En 5.000 años las costumbres cambian mucho. En un principio, los primeros faraones hacían mastabas y hacían pirámides cada vez más grandes, como las pirámides de Giza, por ejemplo, que son impresionantes, o las de Dashur, que son increíbles, y son monumentos funerarios. Lo que pasa es que luego las modas cambian y se hacen tumbas hipogeas, que se llaman, o sea, bajo tierra, como en el Valle de los Reyes, o la tumba de Yehuti, por ejemplo, la que trabajamos nosotros. Son tumbas que están excavadas en la montaña. Son montañas especiales, no cualquier montaña. Ellos eligen montañas que para ellos son mágicas, son santas, son religiosas. Y ahí es donde hacen los agujeros. Y claro, el Luxor, los que si han estado en Luxor alguna vez han visitado, pues hay miles de tumbas. Cuando digo miles, son miles. O sea, cada agujero en la pared es una tumba. Pero bueno, eso depende de la época. Pero sí, las pirámides son monumentos funerarios. ¿Sí? Aunque digan que los extraterrestres y tal. Sí, bueno, pero eso vende mucho, es lo que yo le decía antes.
De hecho, todas las pirámides tienen su cámara sepulcral y que incluso algunas guardan los sarcófagos dentro. O sea que no, eso no tiene nada que ver. Lo que pasa es que esto es como todo. Aquí, si yo digo que las pirámides las han hecho los extraterrestres, vendo 100.000 libros mañana. Porque la gente quiere ver eso, quiere creer eso. Pero bueno, realmente se tiene noticia de que ha habido hambrunas muy importantes por sequías y porque el río Nilo es el padre de la civilización. Si ese año crecía poco, pues había poca cosecha y entonces había hambre. Había hambrunas, había también enfermedades contagiosas del tipo de la peste, pero no hay una prueba científica que nos diga que ha habido una epidemia de lo que sea. Sí que hay escritos que hablan de muchos muertos claro, como no se llaman las enfermedades, no se llaman como las llamamos nosotros, pues tenemos que ver los síntomas para decir, se están refiriendo a esto, ¿entiendes? Pero realmente sí que ha habido, cuando hay concentración de personas, normalmente y con poca salubridad, pues las epidemias se pueden dar fácilmente. Y sí que las había. Lo que pasa que es verdad que la medicina egipcia estaba muy adelantada en su época. Los médicos egipcios eran muy demandados. Incluso, fijaros, por reyes que estaban en guerra casi con Egipto, cuando enfermaban le pedían al faraón que le mandaran médicos. O sea que los médicos egipcios, incluso ya en Roma, en el periodo romano, eran muy demandados, eran muy buenos. Pero eso no significa que supieran más que nosotros, como dice la gente, ¿no? La medicina egipcia sabía tratar las cosas mejor que ahora. Ni de casualidad. Lo que pasa que, bueno, que ellos para su época sí, para su época eran los más adelantados, eso desde luego. Tutankamón es un individuo que tiene varias taras. Tiene el pie equinovaro, por ejemplo, tiene un pie que va con la punta del pie, ¿no? Es una malformación congénita y que no tenía cura en aquel entonces ni nada. No tiene ningún... Esto que estoy diciendo yo de arreglar la momia ocurre mucho después. Ocurre en la época ptolomaica romana. Tutankamón es de la dinastía 18. Y eso estamos hablando ya después de los saítas, que son la dinastía 31. O sea, es mucho antes, ¿vale? Pero Tutankamón sí es verdad que era un jovencito, porque murió joven, y que tenía algunas taras físicas importantes. Por ejemplo, el pie equinovaro. Y también el cráneo lo tenía un poquito especial, muy alargado. No se sabe muy bien si tenía patologías. Se sabe que había muchísima malaria en aquel entonces y se ha investigado mucho eso y se sabe que tenía también malaria. A lo mejor no suficiente como para morir de ello, pero que estaba infectado por ella, sí, como casi todo el mundo en ese momento. O sea que realmente sí que había... el pobre hombre estaba un poquito perjudicado, sí. Tutankamón hay que decir que es un faraón que gobernó muy poco y no es de los más importantes y tienen su tesoro, es increíble. El tesoro de Tutankamón, ya os he dicho que tenía 5.000 piezas. Lo que pasa es que, claro, imaginaros lo que podría ser el tesoro de Ramsés II, que reinó 60 años. O sea que no se ha conservado, claro. Muy bien. Pues nada. Muchas gracias.